¿Sabes cuál es el enemigo más peligroso cuando decides vivir de verdad? No es la pobreza, no es la envidia, no es la sociedad. El enemigo más letal se viste con tu voz, con tu cara, con tus excusas. Es silencioso, te abraza mientras te mata. Te dice, tranquilo, mañana empiezas. Y así pasan años. Ese enemigo se llama comodidad, orgullo, miedo, pereza, autoengaño. Y lo peor es que lo alimentas tú. Cuando entras a la vida, el campo de batalla no está afuera, está dentro. Y el que no reconoce al enemigo interior, termina viviendo, pero sin estar vivo. El enemigo del miedo disfrazado de prudencia. Mucha gente no fracasa porque no pueda, fracasa porque tiene miedo, pero no ese miedo que grita, ese miedo educado, el que sonríe, el que te dice, ten cuidado, no te arriesgues, no es el momento. Ese miedo no te paraliza con terror, te paraliza con lógica. Y es el más peligroso, porque cuando el miedo se disfraza de prudencia, tú crees que estás siendo sabio, cuando en realidad estás siendo cobarde. Te lo digo con el alma, hay decisiones que se sienten como saltar sin red, pero si esperas a sentirte listo, vas a morir esperando. Yo lo aprendí un día en Japón. Un amigo japonés me dijo, nosotros no tenemos miedo a morir, tenemos miedo a perder la calma. Y entendí que el miedo no se vence con coraje, se vence con movimiento. Tú no dejas de tener miedo por pensarlo, dejas de tener miedo cuando te mueves a pesar de él. Escucha esto. El miedo no desaparece con el tiempo, se fortalece con tu silencio. Cada vez que lo escuchas y no actúas, crece. Cada vez que obedeces su voz, se hace dueño de tu destino. Y un día, cuando ya estés viejo, el miedo se convierte en arrepentimiento. Y ese sí no se cura. Por eso te lo repito como un eco. No esperes a no tener miedo para empezar. Empieza y el miedo se va a ir quedando atrás. El enemigo no es sentir miedo, el enemigo es obedecerlo. Porque hay quienes mueren sin haber vivido solo porque escucharon una voz interna decirles, ten cuidado, y obedecieron. El enemigo de la comodidad que mata lentamente. La comodidad. Ese enemigo no grita, no golpea, no amenaza, te abraza. Te da una cobija, una cama tibia, una rutina segura. Y mientras tú crees que estás viviendo en paz, ella te está robando la vida. Te dice, tranquilo, no pasa nada si no lo haces hoy. Ya hiciste mucho, descansa. Disfruta, te lo mereces. Y claro, todos necesitamos descanso, pero cuando el descanso se convierte en tu dirección, estás retrocediendo. Mira a tu alrededor, la mayoría no está destruida por tragedias, está dormida por comodidad. Gente que un día soñó con cambiar el mundo y hoy no cambia ni su rutina. Gente que tenía fuego en el alma y lo cambió por Netflix y sofá. La comodidad no mata de golpe, te adormece. Poco a poco te quita el hambre, te quita la curiosidad, te quita la pasión. Y cuando te das cuenta, ya no duele nada, pero tampoco te emociona nada. Y eso, amigo, es la verdadera muerte. Yo he visto jóvenes llenos de talento, llenos de potencial, convertirse en estatuas vivientes porque eligieron lo fácil. Y he visto ancianos con arrugas y bastón, pero con ojos encendidos, porque nunca dejaron de moverse, nunca se acomodaron. La vida no premia al que busca comodidad, la vida premia al que se incomoda para crecer. Si todo en tu vida es fácil, estás viviendo muy pequeño. Si nada te incomoda, no estás creciendo, estás repitiendo. Yo no digo que no descanses, yo digo descansa pero no te instales. Descansa, pero sigue soñando. Descansa, pero no te quedes. Porque la comodidad tiene una voz suave, pero un final trágico. Te promete descanso, pero te roba propósito. Te da paz, pero te quita pasión. Y tú no fuiste creado solo para estar cómodo, fuiste creado para tener propósito. Así que, cuando sientas que todo está muy tranquilo, pregúntate, ¿será paz o será comodidad? Porque se parecen, pero no son lo mismo. La paz te recarga, la comodidad te apaga. Y te lo digo con toda la fuerza de mi alma. Incomódate, muévete, empieza algo nuevo. Aprende algo que te dé miedo. Haz algo que te saque del sofá, del mismo círculo, de las mismas excusas. Porque si hoy eliges lo fácil, mañana lamentarás lo difícil que se volvió tu vida. La comodidad es ese enemigo que no se ve, pero deja huellas. No sueños enterrados, metas pospuestas, almas apagadas. No te conviertas en una de ellas. El enemigo del orgullo, el veneno que te aísla. El orgullo. El orgullo. Ese enemigo no llega con gritos, llega con traje. No se presenta como villano, se presenta como principio. Y tú dices, yo no me rebajo.
Yo no pido perdón primero. Yo no le hablo si no me habla. Y ahí estás, justificando tu soledad con palabras bonitas. ¡Qué ironía! El orgullo te hace creer que estás ganando cuando en realidad estás perdiendo todo lo que importa. Escúchame bien. El orgullo no construye, separa, no enseña, bloquea. No te eleva, te encierra. Y lo más triste es que te hace creer que tienes razón. Hay personas que no están solas por destino, están solas por orgullo. Hay matrimonios rotos, familias divididas, amistades muertas. No por falta de amor, sino por exceso de orgullo. Porque el orgullo no te deja decir perdón, no te deja decir te necesito, no te deja llorar. Y entonces te endureces, te vuelves una roca, pero las rocas no sienten, ni aman, ni crecen. Yo lo he visto muchas veces. Gente buena, talentosa, que no avanza porque no sabe pedir ayuda. Y la vida no premia al más fuerte, cero todo dolor puturar, no por él. Premia al más humilde, porque el humilde aprende y el orgulloso repite. El orgullo no siempre grita. A veces se sienta en tu corazón y dice, yo no cambiaré, que cambien ellos. Y así, día a día, muere la oportunidad de reconciliarte, de sanar, de avanzar. Te lo digo con el alma. El orgullo te puede dar razón, pero te quita felicidad. Y yo prefiero la paz de estar equivocado que la soledad de tener razón. Hay gente que se muere con la boca cerrada por no decir lo que sentía, por no abrazar a tiempo, por no reconocer un error. Y cuando se van, ya no hay más tiempo. Ahí entienden, pero ya no hay escenario para hablar. Mira, el orgullo es como una pared que construyes tú mismo para protegerte del dolor, pero también te separa del amor. Y mientras más alta la construyes, más te aíslas, más te enfrías. Si quieres vivir de verdad, tienes que aprender a romperla, a decir, sí, me equivoqué, a decir, lo siento, a decir, te amo. Eso no te hace débil, te hace libre. Porque el orgullo es un enemigo interno y solo se vence con humildad. Humildad no es agachar la cabeza ante todos, es tener el coraje de mirar dentro de ti y reconocer que a veces tú eres el problema. El día que puedas hacerlo, ese día no serás menos, serás más humano. El enemigo de la comparación, el ladrón de la alegría. Hoy vivimos en la era de la comparación. Y te voy a decir la verdad, sin anestesia, nunca ha sido tan fácil sentirse insuficiente. Porque abres tu teléfono y ves vidas perfectas, cuerpos perfectos, parejas perfectas, casas perfectas. Y tú ahí mirando tu caos, tu lucha, tu proceso y pensando, ¿qué hice mal? Pero escúchame bien, nada, no hiciste nada mal. Solo te olvidaste de una cosa. La comparación es el enemigo más cruel porque te hace odiar tu historia solo porque no se parece a la de otro. Tú no sabes cuántas lágrimas hay detrás de una sonrisa en Instagram. No sabes cuántas noches sin dormir hay detrás de una vida perfecta. No sabes cuántas veces alguien se rompió por dentro para poder tomarse esa foto. Y sin embargo ahí estás, creyendo que vas tarde, que no vales, que no puedes, que ya no tiene sentido. Despierta. La comparación es un engaño. Es el enemigo que te roba la gratitud, que te hace ciego ante tus propios milagros. Porque cuando comparas, dejas de ver lo que tienes y solo ves lo que te falta. Te lo digo con el corazón. La vida no es una carrera, es un viaje. Y cada quien tiene su propio reloj, su propio camino, su propio ritmo. Pero la comparación te convence de correr una carrera que ni siquiera es tuya. He conocido personas que lo tienen todo y viven vacías, porque su todo no era lo que su alma quería, sino lo que la sociedad aplaudía. Cuidado. La comparación te empuja a construir una vida que no es tuya, a vivir un personaje, a buscar validación en lugar de propósito. Y eso mata el alma lentamente. Escucha, tu historia tiene un sabor que nadie más puede imitar. Tu proceso tiene una enseñanza que nadie más puede vivir. Tu dolor tiene un propósito que nadie más puede transformar. Pero si te pasas la vida mirando al lado, nunca verás lo hermoso que florece frente a ti. Y te lo digo con fuerza, deja de compararte. No fuiste creado para ser copia, fuiste diseñado para ser original. Y una copia puede parecer bonita, pero nunca tiene valor. Así que levanta la cabeza, mira tu propio camino,
Y empieza a agradecer lo que ya eres, lo que ya tienes y lo que estás construyendo. Porque cuando la gratitud entra, la comparación muere. Y solo ahí puedes vivir en paz. El enemigo de la pereza, el asesino silencioso de los sueños. La pereza no te mata de un golpe, no. Te adormece, te arrulla, te convence. Y cuando te despiertas, ya se fue el tiempo, ya se fue la oportunidad, ya se fue la vida. Hay dos tipos de personas, las que dicen algún día y las que dicen hoy. ¿Sabes quiénes llegan lejos? Los del hoy, aunque empiecen sin ganas, aunque empiecen con miedo, aunque empiecen cansados. Porque la pereza no se vence con motivación, se vence con disciplina. Y la disciplina no siempre grita entusiasmo, a veces solo susurra, hazlo aunque no quieras. La pereza tiene muchas formas. A veces se llama cansancio, a veces falta de inspiración, a veces mañana lo hago. Pero el resultado siempre es el mismo, nada cambia. Mientras tú esperas la inspiración perfecta, hay alguien que ya empezó sin sentir nada. Y ese alguien te pasa, te supera, te deja atrás, no porque sea mejor, sino porque se movió. La pereza es un enemigo cómodo. No te pelea, no te reta, solo te convence de que lo importante puede esperar. Pero escucha bien, los sueños no esperan. Los sueños caducan y cuando caducan dejan un sabor amargo llamado arrepentimiento. He visto talentos morir por pereza. Gente brillante, con ideas increíbles, que nunca hicieron nada porque querían sentirse listos primero y nunca lo estuvieron. Porque no es cuestión de estar listo, es cuestión de estar dispuesto. La pereza también tiene un truco. Te hace creer que descansar es lo mismo que rendirse. Y no, descansar está bien. Pero rendirte lentamente, eso no. No confundas pausa con abandono. Escucha, cada día que pierdes en pereza es un ladrillo que quitas a tu propio futuro. Y un día, cuando mires atrás, no podrás construir con lo que no hiciste. Por eso te digo con voz fuerte, hazlo hoy. Aunque duela, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados. Porque el éxito no llega un día grande, llega en 1000 días pequeños donde hiciste lo correcto aunque nadie te miraba. Y cuando la pereza venga, dile, no soy tu amigo. Porque tú naciste para moverte, para crear, para construir, no para quedarte viendo cómo otros lo logran. La pereza te roba los sueños, pero tú puedes recuperarlos hoy mismo con una sola decisión, levantarte. El enemigo del autoengaño, el mentiroso que vive en tu cabeza. El autoengaño, ese sí que sabe disfrazarse. No tiene rostro, tiene tu voz. Habla con tu tono, con tus argumentos, con tu lógica y te dice, todo está bien, yo controlo esto, puedo dejarlo cuando quiera. Mentira, el autoengaño no te deja ver tu realidad porque si la vieras tendrías que cambiar y cambiar duele. Por eso preferimos mentirnos. El enemigo del autoengaño no te roba el sueño, te roba la verdad. Y cuando pierdes la verdad, pierdes el poder de transformar tu vida. Mira, hay personas que no avanzan no porque no puedan, sino porque viven justificándose. Yo soy así. Es que la vida fue dura, Dios sabrá por qué. Y mientras más justificas, más te estancas. El autoengaño es ese espejo roto donde te ves bien, aunque estés mal. Y te acostumbras a vivir sin propósito, a trabajar en algo que odias, a mantener relaciones vacías, a soportar rutinas sin alma. Y lo peor, te convences de que eso es normal. No naciste para sobrevivir cada lunes esperando el viernes. No naciste para aguantar, naciste para avanzar. Pero no puedes avanzar si sigues mintiéndote. Y sé que duele mirarse de verdad. Duele aceptar que no estás donde querías, que te perdiste, que fingiste, que dejaste pasar los años creyendo que todo estaba bien. Pero ese dolor, ese primer golpe de sinceridad, es el comienzo de la libertad. Porque la verdad duele, pero la mentira mata. Y cada vez que eliges no ver la realidad, te estás alejando de tu propia vida. Yo he visto gente despertar después de años de engañarse, y cuando lo hacen, vuelven a respirar. Lloran, tiemblan, se quiebran, pero viven. Porque la vida solo empieza cuando te atreves a ser brutalmente honesto contigo mismo. Deja de decir, no pasa nada. Sí pasa. Deja de decir, estoy bien. No siempre lo estás, y está bien no estar bien. Lo que no está bien es seguir fingiendo. El autoengaño es el enemigo más íntimo
porque lo alimentas cada vez que eliges la mentira cómoda en vez de la verdad incómoda. Pero hoy puedes matarlo. ¿Cómo? Con una sola palabra: honestidad. Mírate al espejo y di: estoy cansado, pero no vencido. Estoy roto, pero aún tengo fe. Estoy lejos, pero aún puedo volver. Eso mata el autoengaño. Y cuando la verdad entra, la vida comienza de nuevo. El enemigo del entorno, las cadenas disfrazadas de compañía. Escúchame con el corazón abierto, porque este punto duele. Duele cuando te das cuenta de que la gente que te rodea no siempre te impulsa, a veces te frena. El entorno tiene poder, mucho poder, más del que imaginas. Tú puedes tener talento, visión, propósito, pero si te rodeas de mediocridad, la mediocridad se te pega porque el entorno es contagioso. Se contagia la disciplina, pero también la flojera. Se contagia el sueño, pero también la queja. Y a veces no te das cuenta de que te estás apagando, porque te acostumbras a estar entre apagados. Hay amigos que no son enemigos, pero sí son frenos. No te odian, solo no creen tanto como tú. Y cada vez que hablas de tus sueños, te dicen: eso es difícil, eso no se puede, eso no es para ti. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a creerles. Cuidado, el entorno puede ser la prisión más cómoda del mundo. Te da risas, te da compañía, pero te roba crecimiento. Y aquí va una verdad cruda: no todos los que empezaron contigo van a terminar contigo. Y eso está bien. Hay etapas donde tendrás que avanzar solo, no porque seas mejor, sino porque ya no cabes en el mismo nivel de conversación, de energía, de mentalidad. Mira, si tus amigos solo hablan de otros, de fiestas, de quejas, de lo que no pueden, entonces tú no tienes amigos, tienes anclas. Y una ancla es útil para un barco, pero solo cuando quiere quedarse quieto. Tú no eres barco quieto, tú eres nave de propósito. Y las naves no fueron hechas para quedarse en el puerto. Por eso a veces hay que soltar. Y sí duele. Duele alejarte de gente que quieres. Duele decir: ya no encajamos. Duele quedarte solo un rato. Pero más duele quedarte donde no creces. Yokoi Kenji lo dice con fuerza: dime con quién andas y te diré hacia dónde vas. No es solo un refrán, es una advertencia. Rodéate de fuego si quieres arder. Rodéate de gente que te desafíe, que te incomode, que te diga la verdad, no lo que quieres oír. Gente que celebre tus pasos, no tus caídas. Gente que vea tu potencial, no tu pasado. Y si no tienes ese entorno todavía, no te desesperes. Empieza a construirlo. Porque el entorno no siempre se encuentra, a veces se crea. A veces el silencio es mejor compañía que las voces equivocadas. A veces la soledad te enseña lo que el ruido te ocultaba. Así que míralo bien. ¿Tu entorno te impulsa o te drena? ¿Te inspira o te limita? Porque si tu entorno no te empuja hacia adelante, te está empujando hacia atrás. El enemigo del entorno no se vence con rabia, se vence con decisión, con el valor de decir: hasta aquí, necesito crecer. Y cuando lo hagas, cuando sueltes, cuando te rodees de luz, vas a descubrir algo poderoso, que no era que te faltaba fuerza, era que estabas en el lugar equivocado. El enemigo del miedo, el monstruo invisible, que mata más sueños que el fracaso. Mira, hay gente que dice: yo no tengo miedo. Y yo los miro y pienso: sí tienes, pero lo escondes tan bien que ya ni lo ves. Porque el miedo no siempre te hace correr, a veces te hace quedarte quieto. Te convence de que esperes el momento perfecto, de que todavía no es tiempo, de que necesitas más seguridad, y mientras esperas, la vida pasa. El miedo es experto en disfrazarse. Se viste de lógica, de prudencia, de madurez. Te dice: no arriesgues, sé realista, es peligroso. Y tú, creyendo que estás siendo sabio, estás siendo cobarde. No lo digo para herirte, lo digo porque lo he vivido. El miedo no se siente solo en los momentos grandes, se siente en los pequeños. Cuando quieres hablar y no lo haces, cuando quieres intentar y te detienes, cuando quieres decir te amo pero callas. ¿Cuántos sueños han muerto en silencio por culpa del miedo? El miedo no destruye con violencia, destruye con pausas. Y cada pausa que haces por miedo es un paso que nunca diste. Escucha bien. El miedo no se vence evitando lo que temes, se vence enfrentándolo, mirándolo a la cara y diciendo: sí, tengo miedo, pero igual voy. Porque el valor no es ausencia de miedo,
es movimiento a pesar del miedo. Y te lo voy a repetir. El miedo no se va antes de actuar, se va cuando actúas. El miedo es como una sombra. Si te alejas del sol, te persigue. Pero si caminas hacia la luz, se queda atrás. Mira, la gente que más admiras no es la que no tuvo miedo, es la que se movió aunque temblaba. El miedo no te hace débil, te hace humano. Pero quedarte ahí, eso sí te mata. Yokoi Kenji lo diría así. El miedo no es el problema es rendirse ante él. Hay miedos que solo desaparecen en el movimiento. Por eso, deja de esperar sentirte listo. No vas a dejar de temer antes de comenzar. Comienza y el miedo se irá en el camino. No permitas que el miedo te robe más años, más oportunidades, más amores, más sueños, porque un día despertarás sin miedo, pero también sin tiempo. Así que hazlo temblando, hazlo con miedo, hazlo con dudas, hazlo inseguro, pero hazlo, porque el miedo solo respeta a los que se mueven y cuando vea que no puede detenerte, se hará pequeño, se hará sombra y te dejará libre. El enemigo del miedo, el monstruo invisible, que mata más sueños que el fracaso. Mira, hay gente que dice, yo no tengo miedo. Y yo los miro y pienso, sí tienes, pero lo escondes tan bien que ya ni lo ves. Porque el miedo no siempre te hace correr, a veces te hace quedarte quieto. Te convence de que esperes el momento perfecto, de que todavía no es tiempo, de que necesitas más seguridad y mientras esperas, la vida pasa. El miedo es experto en disfrazarse. Se viste de lógica, de prudencia, de madurez. Te dice, no arriesgues. Sé realista. Es peligroso. Y tú, creyendo que estás siendo sabio, estás siendo cobarde. No lo digo para herirte, lo digo porque lo he vivido. El miedo no se siente solo en los momentos grandes, se siente en los pequeños. Cuando quieres hablar y no lo haces, cuando quieres intentar y te detienes, cuando quieres decir te amo pero callas, ¿cuántos sueños han muerto en silencio por culpa del miedo? El miedo no destruye con violencia, destruye con pausas. Y cada pausa que haces por miedo es un paso que nunca diste. Se vence enfrentándolo, mirándolo a la cara y diciendo, sí, tengo miedo, pero igual voy. Porque el valor no es ausencia de miedo, es movimiento a pesar del miedo. Y te lo voy a repetir. El miedo no se va antes de actuar, se va cuando actúas. El miedo es como una sombra. Si te alejas del sol, te persigue. Pero si caminas hacia la luz, se queda atrás. Mira, la gente que más admiras no es la que no tuvo miedo, es la que se movió aunque temblaba. El miedo no te hace débil, te hace humano. Pero quedarte ahí, eso sí te mata. Yokoi Kenji lo diría así. El miedo no es el problema es rendirse ante él. Hay miedos que solo desaparecen en el movimiento. Por eso, deja de esperar sentirte listo. No vas a dejar de temer antes de comenzar. Comienza y el miedo se irá en el camino. No permitas que el miedo te robe más años, más oportunidades, más amores, más sueños. Porque un día despertarás sin miedo, pero también sin tiempo. Así que hazlo temblando, hazlo con miedo, hazlo con dudas, hazlo inseguro, pero hazlo. Porque el miedo solo respeta a los que se mueven. Y cuando vea que no puede detenerte, se hará pequeño, se hará sombra y te dejará libre. El enemigo final, tú mismo, la batalla que nadie ve, pero que lo cambia todo. Sí, el enemigo final eres tú. Y no lo digo para juzgarte, lo digo para despertar. Porque el día que entiendas esto, dejarás de culpar al mundo, a la suerte, a la familia, al gobierno, a los demás. El enemigo más fuerte no está afuera, está en tu mente, en tus pensamientos limitantes, en tu voz interna que dice, no soy suficiente, ya es tarde, no puedo, eso no es para mí. Esa voz es el campo de batalla más peligroso del mundo. Yokoi Kenji dice, hay gente que no fracasa por falta de oportunidades, fracasa porque no se vence a sí misma. Y eso es verdad. Mira, tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no dominas tu mente te dominará a ti. La mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo. Puede impulsarte a construir imperios o convencerte de que no vales nada. Y la diferencia no está en lo que piensas, está en lo que eliges creer. El enemigo interno te conoce bien
Conoce tus miedos, tus heridas, tus excusas. Sabe exactamente cómo detenerte. Y cada vez que estás a punto de avanzar, te susurra, ¿para qué? ¿Y si fallas otra vez? ¿Y si se ríen de ti? Y tú le haces caso. Pero escúchame bien, ese enemigo no se destruye con fuerza, se vence con conciencia, con presencia, con verdad. Tienes que mirarte al espejo y decir, ya no voy a sabotearme, ya no voy a buscar excusas, ya no voy a esperar el momento perfecto. Soy yo quien tiene que cambiar, porque nadie más puede pelear esta batalla por ti. Puedes tener mentores, libros, fe, apoyo, pero al final la guerra se gana dentro. El enemigo interno te hace pequeño, te convence de que no puedes, te llena de culpa, de duda, de miedo, y tú le crees, pero ya no más. Ya no más. Hoy decides mirarte con amor y con poder, porque dentro de ti también está tu héroe. El que cae y se levanta, el que llora pero sigue, el que fracasa, aprende y vuelve a intentarlo, el que no se rinde aunque duela. Esa versión tuya está ahí, esperando que la saques, esperando que digas, basta, hoy me elijo, porque tú eres tu peor enemigo, pero también tu mejor aliado. Tú decides a quién vas a alimentar. Si alimentas la duda, vivirás en miedo. Si alimentas la fe, moverás montañas. Si alimentas la culpa, vivirás encadenado. Si alimentas la esperanza, cambiarás tu historia. Así que levántate, mírate y di con el corazón. No más excusas, no más autoengaño, no más miedo. Hoy me convierto en el dueño de mi mente, de mi alma, de mi historia. Porque cuando vences al enemigo interno, no hay fuerza externa que pueda detenerte. Cuando te conquistas a ti mismo, el mundo entero se rinde ante tu determinación. Este es el verdadero final. Cuando ya no culpas, no huyes, no finges. Cuando te miras al espejo y ves no a tu enemigo, sino a tu mejor versión en construcción. Y ahí, en ese momento, nace la libertad, la verdadera victoria. El verdadero tú. Mira a tu alrededor. Todo esto no era una lista de enemigos, era un espejo. Cada punto, cada palabra te ha estado señalando algo dentro de ti que pide despertar. Porque el enemigo nunca estuvo afuera, siempre estuvo adentro. En tu miedo, en tu orgullo, en tu pasado, en esa voz que te dice que no puedes, en esa comodidad que te hace quedarte sentado mientras la vida pasa. Así que sal de aquí con fuego en el alma, con lágrimas si es necesario, pero con la decisión firme de no volver a ser espectador de tu propia vida. Porque el mundo no necesita más gente perfecta, necesita más gente despierta. Y tú ya despertaste, ahora ve, vive, lucha, perdona, crea y demuestra que cuando un ser humano se enfrenta a sí mismo y elige avanzar, no hay enemigo que pueda ganarle.